¿Alguna vez has pensado que tu voz podría ser lo último que quede de ti en este mundo? No una foto, no una carta, solo un grito, un sonido puro, arrancado en el instante más oscuro de tu vida. ¿Cómo habrías actuado tú en esa situación? Escríbelo en los comentarios. Era 1960, un pequeño pueblo de México, polvoriento y tranquilo como tantos otros. Las calles aún olían a gasolina y pan recién hecho cuando, una tarde, un joven mecánico cerró las puertas de su taller y nunca volvió a casa. Su madre lo esperaba con la cena servida, los vecinos lo buscaron hasta entrada la noche. Nada, ni rastro. 3 días después, el río devolvió su cuerpo. No le habían robado nada. No había pelea en su ropa. No había arma junto a él. Solo marcas en las muñecas, como si hubiera sido amarrado, y heridas extrañas en la piel, demasiado precisas para ser accidentales. Nadie entendía por qué. Nadie entendía quién querría hacer algo así en un pueblo donde todos se conocían por nombre. La policía lo registró como un crimen aislado, un acto de violencia sin explicación. Pero el eco de ese primer grito, un grito que nadie escuchó en su momento, fue apenas el comienzo de una historia que marcaría para siempre la memoria de México. Raúl Castañeda nació en 1922, en un pueblo polvoriento de Guanajuato. Su madre murió joven y su padre, un carpintero alcohólico, apenas se ocupó de él. Creció en un silencio áspero, roto solo por los ruidos de la madera cortada en el taller familiar y por las discusiones que se escuchaban a través de las paredes del vecindario. Desde pequeño, ese niño flaco y de mirada huidiza encontró refugio en algo que los demás pasaban por alto: los sonidos. Podía quedarse horas escuchando cómo el viento silbaba entre las rendijas del techo o cómo los grillos llenaban de vida la noche. Mientras otros niños jugaban en la calle, él desarmaba viejas radios que encontraba en los basureros, fascinado por los cables y las válvulas incandescentes. Era un autodidacta. A los 12 años ya reparaba aparatos para los vecinos, ganando unas monedas y sobre todo ganándose la fama de muchacho raro. En la secundaria, su obsesión se volvió más clara. No hablaba demasiado con sus compañeros, pero llevaba siempre una libreta donde anotaba todo lo que escuchaba: el timbre metálico de una bicicleta, el crujido de las bancas de madera, la cadencia de la voz de su profesor de historia. Lo fascinaba cómo el sonido podía transmitir algo que no se veía: nerviosismo, mentira, miedo. A los 17 años logró un puesto como asistente en una pequeña radiodifusora local. Allí descubrió su vocación. Aprendió a manejar consolas, a cortar y pegar cintas magnéticas, a ajustar micrófonos con precisión quirúrgica. Pronto los locutores confiaban en él más que en los ingenieros veteranos. Castañeda tiene oído de águila, decían. Su obsesión dio frutos: programas sin ruidos de fondo, canciones con un brillo perfecto, voces captadas como si la persona hablara directamente al oído del oyente. Pero Raúl no era un hombre fácil. Su carácter solitario, casi hosco, le ganaba respeto, pero no amistad. No aceptaba críticas y exigía un perfeccionismo que rozaba lo enfermizo. Discutía con los locutores, a quienes acusaba de arruinar sus grabaciones con risas innecesarias, con respiraciones demasiado audibles, con tartamudeos que, para él, profanaban la pureza de la voz. En 1958 ocurrió el quiebre. Una fuerte discusión con el director de la emisora terminó en su despido. Raúl gritó que la radio estaba muriendo en manos de mediocres, que nadie entendía lo esencial. La voz es la verdad del hombre, y ustedes la ensucian con basura. Salió de la cabina golpeando la puerta, convencido de que le habían arrebatado su propósito. En las semanas siguientes, su obsesión se transformó en algo más oscuro. Encerrado en su departamento alquilado, comenzó a experimentar con su propio magnetófono de bobinas. Grababa sonidos cotidianos: el crujido de su cama al levantarse, el ladrido de los perros callejeros, el chirrido de la puerta del baño. Pasaba noches enteras escuchando y rebobinando.
como si buscara algo que los demás no podían oír. En su cuaderno escribió una frase que después aparecería repetida en varias de sus notas personales. El hombre solo es auténtico cuando grita. En el miedo, su voz se desnuda. Ese pensamiento se volvió el núcleo de su nueva vida. Ya no se conformaba con registrar voces limpias de locutores o con sonidos de la calle. Quería capturar lo que él llamaba el sonido esencial. Un grito puro, sin artificios, sin actuación. El grito de alguien enfrentado a su final. Y así, mientras en el pueblo la gente seguía escuchando radionovelas o programas musicales, Raúl Castañeda se hundía cada vez más en un mundo silencioso y aislado, obsesionado con una idea que pronto iba a convertir en práctica. Nadie lo sospechaba, nadie lo vigilaba. Era solo un ex técnico de radio, excéntrico y olvidado, pero en la penumbra de su cuarto, frente al brillo rojo del magnetófono, ya había tomado una decisión. El primer experimento no tardaría en llegar. Era una tarde de verano de 1960. El calor se pegaba en las paredes como un velo espeso, y las calles del pequeño pueblo se vaciaban poco a poco después de la misa vespertina. Entre los fieles que salían de la iglesia estaba María del Rosario Gómez, una joven de apenas 19 años, conocida por su carácter dócil y por ser la hija del panadero. Caminaba con un misal bajo el brazo, saludando a los vecinos mientras avanzaba por la calle empedrada que conducía a su casa. Nunca llegó. Al principio, nadie quiso pensar lo peor. Tal vez se había detenido en casa de una amiga. Tal vez había acompañado a alguien al mercado, pero cuando la noche cayó y el panadero recorrió todo el barrio sin encontrar rastro de su hija, la preocupación se transformó en alarma. Se organizó una búsqueda con vecinos y policías municipales. Revisaron callejones, solares baldíos, el viejo puente sobre el río. Nada. 3 días después, unos campesinos que trabajaban en las afueras del pueblo encontraron el cuerpo. Estaba tendido entre matorrales con la ropa desgarrada y las muñecas marcadas por profundas señales de amarre. El rostro mostraba una expresión de terror congelado y había hematomas que no correspondían a un simple forcejeo. No había indicios de abuso sexual ni de robo. Su crucifijo seguía colgado del cuello y junto a ella estaba su misal. La policía se quedó sin respuestas inmediatas. Lo único claro era la brutalidad con la que había sido retenida. Los nudos en sus muñecas eran idénticos a los encontrados en el primer caso, el del joven mecánico. Una coincidencia demasiado precisa como para ser ignorada. Los agentes intentaron armar hipótesis. ¿Podría tratarse de un ajuste de cuentas? ¿De un enfermo mental que atacaba al azar? El capitán de la policía local, Julián Herrera, insistía en que los crímenes tenían que ver con algo personal, pero no podía explicar por qué ni cómo. Mientras tanto, en la prensa local comenzaron a aparecer notas alarmistas. Un asesino anda suelto en nuestro pueblo, titulaba un diario regional. Los vecinos empezaron a imponer toques de queda por voluntad propia. Las mujeres ya no caminaban solas al anochecer. Los padres recogían a sus hijos directamente de la escuela y las puertas de las casas se cerraban con llave mucho antes de lo habitual. Lo que nadie sabía era que, mientras la comunidad se sumía en el miedo, Raúl Castañeda ya había incorporado a su colección una nueva cinta. En su departamento el magnetófono zumbaba suavemente y sobre la mesa reposaba una bobina marcada con pulso obsesivo. María del Rosario Gómez, 17 de julio de 1960. Él escuchaba una y otra vez la grabación. El eco del llanto, los sollozos ahogados y finalmente el grito que según su visión enfermiza revelaba el verdadero ser humano. Puro, limpio, eterno, murmuraba mientras rebobinaba. Era su segundo trofeo sonoro, y estaba convencido de que nadie podría entenderlo. Para él, no se trataba de matar por placer ni por venganza, era un trabajo, un registro, una forma de inmortalidad.
pero para el pueblo aquello era solo el inicio de una pesadilla que aún no alcanzaba a mostrar su verdadera magnitud. La casa de Raúl Castañeda no llamaba la atención. Un edificio modesto de 2 plantas, con paredes encaladas y una fachada idéntica a las de sus vecinos. Desde fuera, era imposible imaginar que detrás de esas paredes se escondía un lugar que pronto sería recordado como uno de los escenarios más macabros en la historia criminal de México. El verdadero secreto estaba en el sótano. A simple vista, parecía un espacio común, un cuarto húmedo con piso de cemento y muros desconchados. Pero quien bajara las escaleras se encontraría con una disposición que no tenía nada de improvisada. Allí, Raúl había construido lo que él llamaba su estudio. En el centro del cuarto había una mesa de metal, sólida, con correas de cuero fijadas en cada extremo. Junto a ella colgaban cadenas de distinto grosor, algunas atornilladas directamente al muro. El olor era mezcla de óxido, sudor seco y humedad antigua. Lo más inquietante no era la mesa, sino el equipo cuidadosamente dispuesto alrededor. Un magnetófono de bobina abierta, marca Grundig, se alzaba sobre una repisa de madera, con cables que serpenteaban hasta un micrófono de condensador colocado a la altura del rostro. Había 2 lámparas direccionales, una orientada hacia la mesa y otra hacia el panel de control, como si Raúl estuviera grabando no un crimen, sino una sesión musical. Cada detalle revelaba obsesión. Tenía filtros de sonido, un medidor de niveles que ajustaba con precisión milimétrica, y hasta una pequeña libreta donde anotaba tiempos, pausas y observaciones técnicas. La respiración se pierde si el micrófono está demasiado cerca. Mantener a 30 centímetros. En las estanterías se apilaban decenas de cintas, cada una guardada en su caja, etiquetada con nombre y fecha en letra meticulosa. No había fotografías, no había pertenencias robadas a las víctimas, solo bobinas, cada una de ellas con un título que para Raúl era una pieza única en su archivo. Julio Ramírez, 2 de junio de 1960. María del Rosario Gómez, 17 de julio de 1960. Cuando llevaba a una víctima al sótano, lo hacía con la precisión de un ingeniero de sonido. Colocaba al prisionero sobre la mesa, ajustaba las correas, encendía la lámpara y luego dedicaba varios minutos a calibrar el micrófono. Habla, prueba tu voz, susurraba con tono casi profesional, como si estuviera en un estudio de radio. A veces grababa conversaciones iniciales, otras simplemente dejaba correr la cinta en silencio, esperando el momento exacto en que el miedo se apoderaba de la persona. Su objetivo no era la sangre ni la muerte rápida, era el sonido, cada grito, cada súplica, cada respiración entrecortada era para él un material valioso. Escuchaba atentamente cómo la voz cambiaba del ruego al terror, cómo la garganta se desgarraba en un último alarido. Cuando la sesión terminaba y la vida de la víctima se extinguía, Raúl no mostraba arrepentimiento. Detenía la grabación, rebobinaba unos segundos y escuchaba el fragmento que consideraba puro. Si quedaba satisfecho, guardaba la bobina en su estantería. Si no, anotaba observaciones para mejorar en la siguiente ocasión. A veces pasaba horas en la penumbra con los auriculares puestos, escuchando los gritos como un melómano que repite su canción favorita. Cada cinta era, para él, una obra maestra. Cada víctima, un intérprete involuntario en su siniestra sinfonía. Mientras la ciudad entera buscaba respuestas y la policía acumulaba expedientes sin solución, Raúl se hundía más y más en la rutina de su sótano. No veía sus crímenes como actos salvajes, sino como experimentos sonoros. Y en su mente enferma no había duda. Estaba construyendo un archivo que lo haría inmortal. El pueblo, sin embargo, apenas comenzaba a percibir la magnitud de la amenaza. El miedo crecía, y pronto nuevos gritos se sumarían a la colección del hombre que, en secreto, ya era conocido por la prensa como
El coleccionista de gritos. El verano de 1960 se volvió insoportable en el pequeño pueblo mexicano, no solo por el calor sofocante que se pegaba a la piel como una manta húmeda, sino por la sensación constante de que algo oscuro rondaba las calles al caer la noche. El asesinato del joven mecánico había sido un golpe duro, pero el de María del Rosario destrozó cualquier ilusión de normalidad. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero en las cocinas, en las cantinas y en los pasillos de la iglesia se repetía el mismo susurro: hay un asesino entre nosotros. Las desapariciones no se detuvieron. A finales de agosto, una tercera víctima apareció en las afueras del pueblo, un vendedor ambulante que recorría las casas ofreciendo cuchillos, peines y espejos. Lo encontraron en un campo de maíz, con las mismas marcas en las muñecas, el mismo patrón de nudos en la cuerda. Una semana después, fue hallada una cuarta víctima, una costurera de 30 años, cuyo cuerpo presentaba idénticos signos de haber sido retenida y torturada. El miedo se expandió más rápido que las investigaciones. Los vecinos comenzaron a imponer sus propias reglas. Las mujeres dejaron de asistir a las misas vespertinas. Los niños ya no jugaban en la calle después del atardecer. Los comercios cerraban temprano y las calles quedaban desiertas antes de que el sol desapareciera tras los cerros. Los periódicos regionales comenzaron a cubrir la historia con titulares cada vez más sensacionalistas. El asesino de Guanajuato cobra su cuarta víctima. Un pueblo sitiado por el miedo. El monstruo que ata y tortura sin razón. La prensa nacional también empezó a prestar atención. Reporteros de la Ciudad de México viajaron al lugar, entrevistaron a familias de las víctimas y publicaron crónicas cargadas de dramatismo. Fue uno de ellos, un periodista de nota roja llamado Vicente Cárdenas, quien acuñó por primera vez el apodo que quedaría grabado en la memoria colectiva: el coleccionista de gritos. El nombre surgió de un rumor que circulaba entre los policías. Uno de los agentes, en una cantina, había confesado que las marcas en los cuerpos parecían indicar que no se trataba de asesinatos rápidos, sino de sesiones prolongadas de tortura, como si buscara algo más que la muerte, murmuró. El periodista transformó esa sospecha en un titular: el coleccionista de gritos vuelve a atacar. El impacto fue inmediato, el pueblo se llenó de especulaciones. Algunos decían que se trataba de un brujo que necesitaba los gritos para alimentar pactos oscuros. Otros aseguraban que era un exsoldado traumatizado por la guerra. También circulaba la teoría de que el asesino pertenecía a una secta secreta que veneraba el dolor humano. La policía, por su parte, estaba acorralada. El capitán Herrera organizó patrullajes nocturnos, colocó retenes en las salidas del pueblo y pidió apoyo a las autoridades estatales. Pero todo resultaba inútil. No había testigos, no había huellas claras, no había móviles. Los informes oficiales hablaban de investigaciones en curso, pero la población sabía la verdad. Nadie tenía idea de quién era el responsable. La tensión alcanzó niveles insoportables. En las noches, los vecinos juraban escuchar pasos extraños en los callejones o gritos apagados que se confundían con el viento. Algunas familias abandonaron el pueblo, mudándose a localidades vecinas. Las ventas en el mercado cayeron y los rezos en la iglesia se multiplicaron. Mientras tanto, en el sótano de su casa, Raúl Castañeda seguía ampliando su archivo. Con cada nueva víctima, el estante de bobinas crecía. En la penumbra, él escuchaba una y otra vez los alaridos, convencido de que estaba creando algo trascendente. Para él, el miedo que paralizaba al pueblo entero no era más que una señal de éxito. Su obra ya no era solo personal, había transformado la vida de toda una comunidad. La ciudad se hundía en la paranoia, pero Raúl no se veía a sí mismo como un monstruo. Se consideraba un artista incomprendido. Cada noche, mientras ajustaba los micrófonos y revisaba el nivel de las agujas en el magnetófono, repetía en voz baja una frase que había convertido en su credo: la verdad del hombre está en el grito.
Y en el pueblo, esa verdad ya resonaba como un eco imposible de callar. La presión sobre la policía local alcanzó un punto insoportable a finales de septiembre de 1960. Con 5 víctimas confirmadas y ninguna pista sólida, los habitantes del pueblo comenzaron a perder la confianza en las autoridades. En las reuniones de la alcaldía, en los sermones dominicales y en los cafés de la plaza, se repetía la misma pregunta: ¿de qué sirve la policía si no puede protegernos? El capitán Julián Herrera, jefe de la comandancia, sabía que debía mostrar resultados aunque fueran mínimos. La prensa lo asediaba con preguntas en cada comparecencia. Los reporteros exigían nombres, avances, hipótesis claras. Los periodistas de la capital escribían columnas incendiarias acusando a la policía rural de incompetencia y corrupción. La comunidad, aterrada, quería un culpable, alguien a quien señalar, alguien que pagara por la ola de asesinatos. El primero en caer bajo sospecha fue un forastero, un vendedor de baratijas que había llegado semanas antes y que solía dormir en un albergue barato cerca del mercado. Su acento extraño y su costumbre de vagar por las noches lo hicieron blanco fácil. Fue detenido, interrogado durante horas y presentado ante los medios como posible responsable. Sin embargo, no había pruebas en su contra. Tras 3 días de encierro y sin confesión alguna, lo liberaron en silencio. El daño ya estaba hecho. El hombre abandonó el pueblo entre insultos y piedras lanzadas por los vecinos que lo creían culpable. Poco después, la policía detuvo a un campesino solitario que vivía en una choza en las afueras. Era conocido por su temperamento violento y por beber en exceso. El rumor de que lo habían visto merodeando cerca del río donde apareció la primera víctima bastó para que lo arrestaran. Bajo presión, el capitán Herrera anunció a la prensa que el caso estaba casi resuelto. Sin embargo, al poco tiempo, otro cuerpo apareció, la sexta víctima, un maestro de primaria, hallado con las mismas marcas en las muñecas, la misma brutalidad inexplicable. El campesino quedó automáticamente descartado y la policía quedó expuesta al ridículo. Cada error aumentaba la sensación de impotencia. Los vecinos comenzaron a organizar rondas nocturnas armadas con palos y machetes. Las familias más pudientes contrataban guardias privados para vigilar sus casas. El clima de paranoia alcanzó un punto en que cualquiera podía convertirse en sospechoso. Un simple rumor bastaba para que alguien fuera señalado como el asesino. La prensa aprovechaba cada tropiezo. Los diarios nacionales publicaban titulares humillantes. La policía captura inocentes mientras el coleccionista de gritos sigue matando. Un pueblo secuestrado por el miedo y la ineptitud. Incompetencia o encubrimiento. Los periodistas más audaces comenzaron a investigar por su cuenta. Recorrieron las escenas del crimen, entrevistaron a familiares, recopilaron testimonios que la policía había ignorado. Uno de ellos, Vicente Cárdenas, fue el primero en notar que todas las víctimas habían sido vistas por última vez en lugares públicos y a plena luz del día. El asesino no teme ser visto, escribió en su columna. Actúa con la seguridad de alguien que se siente invisible. Mientras tanto, Raúl Castañeda seguía perfeccionando su técnica. Desde su departamento observaba el caos que él mismo había sembrado. Leía los periódicos con calma, escuchaba la radio, sonreía al escuchar su apodo repetido una y otra vez. El coleccionista de gritos ya no era un rumor, era un nombre grabado en el miedo colectivo. Cada error de la policía lo hacía sentirse más intocable. Sabía que los agentes buscaban a hombres violentos, marginales, gente con mala reputación. Nunca sospecharían de un ex técnico de radio, un vecino tranquilo, discreto, con fama de excéntrico, pero no de peligroso. Para Raúl, los fallos de la investigación eran una confirmación de su superioridad. Mientras los agentes perseguían fantasmas, él seguía ampliando su colección. Ya no se trataba de probar su idea. Estaba convencido de que su archivo era único, irrepetible, una obra de arte en construcción.
El pueblo, sin embargo, veía cómo cada promesa policial se desmoronaba con un nuevo cadáver. Y la certeza de que nadie estaba a salvo comenzó a devorar lo poco que quedaba de confianza en las autoridades. Lo peor estaba por venir. Raúl Castañeda no era un hombre impulsivo, no elegía a sus víctimas por odio ni por venganza, no lo guiaba la envidia ni la codicia. Su selección era tan fría y calculada como un ingeniero de sonido ajustando niveles en un estudio. Desde la ventana de su departamento observaba el ir y venir de la gente en la plaza principal. No buscaba un perfil específico, ni edad, ni oficio, ni condición social importaban. Lo esencial para él era la aleatoriedad. El grito es más puro cuando nace en lo inesperado, escribía en su cuaderno de notas. Si alguien era previsible, si existía un vínculo que pudiera ser rastreado, el sonido resultaba contaminado, artificial. Por eso elegía a desconocidos, rostros perdidos en la multitud, figuras que un día caminaban tranquilamente y al siguiente desaparecían sin dejar rastro. Su método comenzaba con la observación. Podía pasar horas sentado en un banco, fingiendo leer el periódico, mientras en realidad estudiaba los hábitos de sus futuros intérpretes. No necesitaba seguirlos durante días, le bastaba con un detalle: la forma en que una mujer apretaba el bolso contra el pecho al cruzar la calle, el silbido nervioso de un joven al caminar solo de noche, el gesto temeroso de un niño al mirar una sombra. Cada uno de esos signos le revelaba el potencial de un grito auténtico. Cuando decidía, actuaba con precisión quirúrgica. No usaba armas de fuego. Prefería métodos silenciosos, un golpe seco con una barra de hierro, una tela empapada en cloroformo, un lazo que cerraba sobre el cuello lo suficiente para marear, pero no para matar. Luego, trasladaba a la víctima en un carrito cubierto con lona o en su viejo automóvil. Nadie sospechaba. Un vecino discreto transportando equipo de radio no levantaba preguntas. El sótano se convertía en escenario. Allí, cada paso era parte de un ritual. Primero, acomodaba al prisionero en la mesa metálica, ajustando las correas como si fueran simples cables en una consola. Luego, encendía las lámparas, comprobaba el nivel de grabación, calibraba el micrófono. Su voz era calma, casi profesional. Habla, prueba tu voz. Al principio la mayoría intentaba negociar. Déjeme ir, tengo familia, no le diré nada a nadie. Raúl no respondía. Simplemente ajustaba los niveles, observaba cómo la aguja del medidor oscilaba con cada palabra. Pero no era eso lo que buscaba. La verdadera grabación comenzaba con el miedo. Bastaba un movimiento brusco, una herramienta metálica levantada, un silencio prolongado que se volvía insoportable. Entonces llegaba el primer grito, agudo, desesperado, a veces quebrado en sollozos. Para Raúl, ese era el momento de verdad. La voz despojada de máscaras, reducida a pura esencia. Escuchaba cada matiz, el temblor en las cuerdas vocales, la respiración entrecortada, los picos de volumen que hacían saturar la cinta. A veces repetía acciones para prolongar el sonido, como un director que pide una segunda toma. Si la víctima callaba, él creaba el estímulo para que gritara de nuevo. Sin miedo, no hay autenticidad, anotaba. Cuando la vida se extinguía, Raúl detenía la grabación con un movimiento suave, casi ceremonioso. Rebobinaba unos segundos y reproducía el fragmento clave. Cerraba los ojos, escuchaba con devoción y decidía si era digno de archivarse. Si lo era, etiquetaba la bobina con nombre y fecha y la colocaba en el estante, como un bibliotecario que guarda un libro valioso. Su cuaderno era el complemento de la colección. Allí escribía observaciones técnicas. Demasiado llanto al inicio, el grito final fue más limpio. Voz masculina, timbre grave, saturación a 214. Silencio prolongado antes del clímax, repetir en futuras sesiones. Para él no eran notas de un asesino, sino de un investigador sonoro. Cada víctima era una fuente de datos, cada grito un hallazgo.
Mientras tanto, en la superficie, Raúl mantenía la fachada de un vecino reservado. Compraba pan en la misma panadería donde lloraban la muerte de María del Rosario. Saludaba con un gesto breve al pasar frente a la iglesia. Nadie lo relacionaba con los horrores. Al contrario, su discreción lo volvía invisible. Así, el pueblo se sumía en la paranoia, inventando teorías sobre brujos, soldados o sectas, mientras el verdadero culpable caminaba tranquilamente entre ellos. Y en su sótano, con cada nueva cinta, el archivo crecía como una biblioteca del dolor. Para Raúl ya no había marcha atrás. Había encontrado su propósito y estaba decidido a perfeccionarlo hasta el último aliento. El 4 de octubre de 1960, el miedo en el pueblo alcanzó un punto insoportable. Esa mañana, un joven de apenas 15 años, Luis Alberto Medina, salió de su casa rumbo a la escuela secundaria. Nunca llegó a clases. Sus compañeros esperaron verlo entrar por la puerta del aula, pero las bancas quedaron vacías. Su madre, desesperada, recorrió la plaza y preguntó a cada comerciante. Nadie lo había visto después de doblar la esquina que llevaba hacia la calle donde vivía Raúl Castañeda. La desaparición de un menor fue la chispa que encendió la rabia colectiva. Los padres se organizaron de inmediato en grupos de búsqueda. Los vecinos revisaron pozos, establos, campos abandonados. El alcalde reunió a la policía y exigió resultados antes de que anochezca. El eco de los gritos de las madres en la plaza, clamando por el niño, retumbó más fuerte que nunca en un pueblo que ya vivía bajo el terror. 5 días después, el cuerpo de Luis fue hallado en un paraje a las afueras, cubierto con ramas secas. La escena estremeció incluso a los investigadores más curtidos. El muchacho mostraba las mismas marcas de amarre en las muñecas y tobillos, los mismos hematomas en el torso, las mismas señales de un suplicio prolongado. Pero había algo más, un detalle nuevo que cambiaría el rumbo de la investigación. En la camisa del adolescente, pegado accidentalmente, había un pequeño fragmento de cinta aislante negra. Parecía un descuido del asesino, quizá al ajustar los cables de su grabadora o al manipular las correas. Al analizarlo, los técnicos de la policía hallaron una huella dactilar parcial. No era clara ni completa, pero por primera vez existía una prueba física que podía vincular al responsable con el crimen. El hallazgo fue guardado con sigilo. El capitán Herrera sabía que si la noticia se filtraba, el asesino cambiaría de métodos. Sin embargo, los periodistas olfateaban algo. En los bares se rumoraba que la policía tenía la pista definitiva. El periodista Vicente Cárdenas publicó un artículo titulado "Un error del monstruo podría revelar su identidad". El pueblo entero leyó con ansias, aunque el contenido era vago y lleno de especulaciones. Raúl, en su sótano, no tardó en enterarse. Leía los periódicos cada mañana, y aquel titular le provocó una mezcla de ira y fascinación. Revisó obsesivamente su equipo, inspeccionó las herramientas, buscó cualquier detalle que pudiera haber dejado atrás. Se convenció de que no existía manera de rastrearlo. Era demasiado cuidadoso, demasiado meticuloso. Aún así, anotó en su cuaderno: errores mínimos arruinan tomas perfectas. Repetir control antes de cada sesión. El caso de Luis sacudió al pueblo como ninguno antes. En la misa del domingo, el sacerdote lloró en el púlpito mientras recordaba al muchacho. Los vecinos organizaron vigilias con velas encendidas en la plaza. El miedo ya no era solo un rumor, era un enemigo tangible, con un nombre repetido en todos los labios: el coleccionista de gritos. Mientras tanto, en el sótano la grabadora Grundig guardaba una nueva cinta, etiquetada con la misma pulcritud de siempre: Luis Alberto Medina, 4 de octubre de 1960. Para Raúl, aquel grito juvenil representaba una nota diferente en su siniestra sinfonía.
Para la policía, el fragmento de cinta aislante era la primera grieta en la armadura de un asesino que hasta entonces parecía intocable. El juego estaba cambiando. El hallazgo ocurrió casi por azar. Un grupo de agentes, siguiendo pistas menores en las afueras del pueblo, encontró una choza abandonada que había servido como bodega. En el interior, entre polvo y telarañas, había una caja metálica cerrada con candado. Al forzarlo descubrieron lo que hasta ese momento era inimaginable: un pequeño archivo de cintas magnéticas perfectamente apiladas y etiquetadas con nombres y fechas. No había cuerpos, ni armas, ni ropa ensangrentada, solo bobinas. El capitán Herrera ordenó trasladar el material de inmediato a la comandancia. Cuando conectaron el magnetófono y reprodujeron la primera cinta, la sala quedó en silencio absoluto. Al principio se escuchaban respiraciones agitadas, súplicas en voz baja, un murmullo entrecortado. Luego, de repente, un grito desgarrador llenó el cuarto. El sonido era tan vívido, tan cercano, que los agentes retrocedieron instintivamente, como si tuvieran frente a ellos a la propia víctima. Uno tras otro los gritos se sucedían: voces masculinas, femeninas, jóvenes, adultas. Cada cinta era un registro del terror en su forma más pura. No había música, no había voces del agresor, solo la captura cruda del sufrimiento. Los policías quedaron profundamente perturbados. Algunos no soportaron escuchar más de unos minutos y abandonaron la sala con el rostro desencajado. El propio capitán Herrera, que había visto cadáveres en condiciones terribles, sintió un escalofrío que lo paralizó. Este hombre no mata por placer, ni por dinero, murmuró. Mata para escuchar. El descubrimiento cambió el rumbo de la investigación. Ahora no se trataba solo de un asesino en serie, sino de alguien que perseguía un objetivo inaudito: construir un archivo sonoro del dolor humano. Era la primera vez que la policía enfrentaba un crimen de esta naturaleza. Los asesinos guardaban trofeos, relojes, anillos, mechones de cabello, pero nunca antes se había visto a alguien conservar gritos como si fueran obras de arte. La noticia inevitablemente se filtró. Un funcionario, incapaz de contenerse, reveló a un periodista que la policía había encontrado pruebas irrefutables en forma de grabaciones. Al día siguiente, los diarios publicaron titulares aún más escalofriantes: el monstruo graba a sus víctimas antes de matarlas. Colección de gritos descubierta por la policía. El asesino de Guanajuato convierte el dolor en su archivo personal. El pueblo quedó conmocionado. Ya no se trataba de rumores ni de especulaciones. La existencia de las cintas era la confirmación de que convivían con un criminal que veía el sufrimiento como un material de estudio. Las familias de las víctimas, al enterarse, cayeron en la desesperación. Algunos padres exigieron que las cintas fueran destruidas de inmediato. Otros suplicaron escucharlas, convencidos de que allí encontrarían las últimas palabras de sus seres queridos. Para Raúl, la noticia fue una mezcla de orgullo y amenaza. Por un lado, su obra secreta había alcanzado notoriedad nacional. Ahora todo México sabía de la existencia de la colección. Por otro, comprendió que la policía estaba peligrosamente cerca. Sabía que aquella choza no era su escondite principal, pero el hecho de que hubieran encontrado una parte de su archivo significaba que había cometido un error. Esa noche, en su sótano, revisó cada cinta con ansiedad. Ajustó etiquetas, reforzó cerraduras y escribió en su cuaderno una nota que reflejaba su pensamiento: el archivo es eterno, pero el artista debe protegerlo. El descubrimiento de las cintas transformó la percepción del caso. Ya no era solo un asesino suelto, era un hombre con un proyecto macabro, una obsesión que lo volvía aún más peligroso. La cacería se intensificó. El coleccionista de gritos sabía que el tiempo se agotaba. El pueblo vivía en un estado de histeria colectiva. Desde el hallazgo de las cintas, nadie dormía tranquilo. Cada ruido en la noche parecía un grito, cada sombra una amenaza. La policía
Consciente de que el tiempo se agotaba, intensificó la investigación con un celo que nunca antes había mostrado. La huella parcial encontrada en la cinta aislante fue comparada con registros de empleados locales, obreros y antiguos trabajadores de la radiodifusora. Y entonces un nombre surgió con claridad: Raúl Castañeda. No tenía antecedentes criminales, pero su historial llamó la atención. Un ex técnico de radio obsesionado con el sonido, despedido años atrás por problemas de carácter. Su perfil encajaba con las grabaciones. Solo alguien con formación técnica podía haber montado un estudio tan preciso. El capitán Herrera ordenó vigilancia discreta sobre su vivienda. Los agentes observaron durante días. Raúl llevaba una rutina aparentemente común. Compraba pan en la mañana, pasaba por la ferretería, saludaba brevemente a los vecinos, pero había algo que no cuadraba. Pasaba largas horas en el sótano, cargando cajas y equipos que decía eran aparatos de radio. Ninguno de los vecinos recordaba haberlo visto con amigos, pareja o familia. Era un hombre solitario que en apariencia no representaba amenaza alguna. La noche del 21 de octubre de 1960, los agentes decidieron actuar. Herrera organizó un operativo en silencio, sin notificar a la prensa ni siquiera al alcalde. Temían que cualquier filtración alertara al asesino. A las 11 de la noche, 4 policías rodearon la casa. 2 más se acercaron por la parte trasera. Herrera encabezó el ingreso. Forzaron la puerta principal y descendieron al sótano con linternas y armas desenfundadas. Lo que encontraron los dejó helados. En el centro del cuarto estaba la mesa metálica con correas de cuero. A su lado, un magnetófono Grundig encendido, las bobinas girando lentamente. Frente al micrófono, amarrada y con los ojos cubiertos, había una mujer joven. Su respiración entrecortada llenaba el ambiente. A un lado, ajustando el nivel de grabación con una calma casi profesional, estaba Raúl Castañeda. No se sorprendió al ver a los policías. No gritó, no intentó huir. Simplemente levantó la mirada, los observó con una mezcla de fastidio y resignación y pronunció una frase que quedaría grabada en los informes policiales. Ya tengo lo que buscaba. Los agentes lo redujeron sin dificultad. No opuso resistencia, no forcejeó. La víctima fue liberada de inmediato, temblando, incapaz de articular palabra. En la repisa, decenas de cintas esperaban, cada una con su etiqueta meticulosa. El capitán Herrera ordenó registrar toda la casa. Encontraron más bobinas, cuadernos con notas detalladas, herramientas de tortura y un catálogo casi clínico del sufrimiento humano. Era la confirmación definitiva. El coleccionista de gritos había sido atrapado. La noticia se propagó al amanecer. Los periódicos imprimieron ediciones extraordinarias. Capturado el coleccionista de gritos. El monstruo era un técnico de radio. Cayeron las máscaras del asesino invisible. En el pueblo, las campanas de la iglesia repicaron como si fuera un día de fiesta. Las familias salieron a la plaza, algunos llorando de alivio, otros enfurecidos, pidiendo linchar al hombre que había sembrado tanto terror. Raúl, mientras era trasladado a la comandancia, permaneció en silencio. No mostró arrepentimiento ni miedo, solo murmuró antes de entrar en la celda: el grito es eterno, yo solo lo preservé. Esa frase se repetiría en cada titular, en cada crónica, en cada conversación. El monstruo tenía nombre y rostro, pero sus palabras revelaban que jamás había sentido que cometía un crimen. Para él, todo había sido un trabajo, una obra. El coleccionista de gritos había caído, pero el eco de sus cintas apenas comenzaba a propagarse. El juicio contra Raúl Castañeda, conocido ya en todo México como el coleccionista de gritos, comenzó el 12 de enero de 1961 en Guanajuato. Desde días antes, la ciudad se llenó de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas. Nunca antes un proceso judicial en la región había generado tanta expectación.
El edificio del tribunal estaba rodeado por una multitud que exigía justicia a gritos. Muchos llevaban pancartas con las fotos de los muertos, otros velas encendidas como en una vigilia permanente. Los vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión para ofrecer tamales y café a los asistentes, como si se tratara de un festival. Pero el ambiente estaba cargado de rabia, de dolor y de una morbosidad que atraía incluso a quienes no habían conocido a ninguna de las víctimas. En la sala, el acusado se mostró frío y distante. Vestía un traje sencillo, el cabello peinado hacia atrás, y mantenía una expresión inexpresiva. No parecía un monstruo, sino un funcionario aburrido. Esa normalidad inquietaba aún más a todos los presentes. La acusación presentó las pruebas de manera meticulosa. Fotografías de las escenas del crimen, descripciones forenses de las marcas de tortura, testimonios de las familias. Pero el golpe más fuerte vino cuando el fiscal ordenó reproducir una de las cintas halladas en el sótano. Los jueces aceptaron la solicitud, aunque con reservas. La sala quedó en penumbras y un magnetófono fue colocado en el centro. Al encenderlo, un silencio absoluto envolvió a todos. Primero se escuchó la respiración entrecortada de una mujer, luego un murmullo tembloroso. Por favor, no. Segundos después, un grito desgarrador llenó la sala, tan real y cercano que varias personas se taparon los oídos. Algunos familiares rompieron en llanto. Un periodista desmayó. La cinta fue detenida antes de terminar. No era necesario escuchar más. La reacción fue unánime. Aquel sonido era la prueba más contundente de la brutalidad del acusado. El juez pidió calma, pero era imposible borrar la impresión que había dejado aquel registro. La defensa intentó un argumento desesperado. Castañeda no era un asesino, sino un enfermo obsesionado con el sonido. Aseguraron que nunca buscó matar, que las muertes eran un efecto secundario de sus experimentos. Incluso trajeron a un psicólogo que lo describió como un artista de lo macabro, incapaz de distinguir entre arte y crimen. Pero cada vez que la defensa hablaba, las familias respondían con gritos de furia. ¡Asesino! ¡Monstruo! ¡Que lo maten ya! La sala era un hervidero de dolor y rabia. La prensa convirtió el juicio en un espectáculo. Los diarios publicaban día a día los detalles más escabrosos. Los titulares eran cruelmente sensacionalistas. Los gritos de las víctimas se escuchan en el tribunal. El monstruo se defiende diciendo que es un artista. México exige la horca para el coleccionista de gritos. Las crónicas llegaban a la capital y más allá. El caso trascendió fronteras y periódicos en Estados Unidos y España dedicaron columnas a aquel asesino que coleccionaba gritos en cintas magnéticas. Durante las semanas del proceso, Raúl se mantuvo en silencio casi absoluto. Solo habló una vez, cuando el juez le preguntó directamente por qué había hecho lo que hizo. Su respuesta fue breve, pronunciada con voz serena, sin titubeos, porque en el grito está la verdad del hombre. Esa frase, repetida hasta el cansancio en radios y periódicos, se convirtió en el sello del caso. Para muchos fue la confirmación de que no había remordimiento alguno, solo una lógica retorcida que lo hacía aún más peligroso. El 3 de marzo de 1961, el tribunal dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de apelación. La pena de muerte, pedida a gritos por la multitud, fue descartada. Las autoridades justificaron la decisión alegando que su encarcelamiento serviría como recordatorio eterno de lo que había hecho. El veredicto generó reacciones encontradas. Las familias lloraron de impotencia, exigiendo un castigo más severo. Los periodistas escribieron columnas furiosas, denunciando la blandura del sistema judicial. El pueblo, sin embargo, celebró al menos que el hombre que los había aterrorizado estuviera tras las rejas. Raúl escuchó la sentencia sin mover un músculo. No hubo llanto, no hubo protesta, solo una ligera sonrisa
casi imperceptible, mientras era llevado de regreso a su celda. Para él, la obra ya estaba completa. El archivo existía. Y eso, en su mente enferma, era suficiente. La sentencia a cadena perpetua no significó silencio. Por el contrario, el nombre de Raúl Castañeda, el coleccionista de gritos, se convirtió en un eco constante en la prensa y en las conversaciones de todo México durante años. En la cárcel, se mostró tan disciplinado como siempre. No participaba en peleas, no buscaba alianzas con otros reclusos. Pasaba largas horas sentado en su litera, escribiendo en libretas que luego eran confiscadas por los guardias. En esas páginas, los psicólogos penitenciarios encontraron reflexiones frías y perturbadoras. El miedo es la nota más pura de la sinfonía humana. El silencio posterior al grito es más valioso que el grito mismo. No maté personas, preservé voces. Su comportamiento intrigaba a criminólogos y psiquiatras. Varios viajaron desde la Ciudad de México para entrevistarlo, intentando comprender qué lo había llevado a convertir el sufrimiento en una obsesión sonora. Pero Raúl rara vez respondía con claridad. A menudo se limitaba a sonreír y repetir su mantra. La verdad del hombre está en el grito. El archivo incautado por la policía fue almacenado como prueba judicial. Durante años permaneció guardado en bodegas de la Fiscalía, inaccesible para el público. Sin embargo, algunos fragmentos fueron utilizados en congresos criminológicos como ejemplo de comportamiento serial. Los asistentes describían la experiencia de escuchar aquellas cintas como un descenso al infierno. La prensa no dejaba morir la historia. Revistas de nota roja publicaban artículos con títulos como El monstruo que coleccionaba gritos, Los horrores grabados en cinta magnética, El archivo del dolor humano. Incluso en los años 70, cuando México vivía otras crisis políticas y sociales, el caso de Castañeda seguía apareciendo en documentales, programas de radio y libros de criminología. Se convirtió en un referente. El primer asesino en serie mexicano conocido por acumular no trofeos materiales, sino registros de sonido. En prisión, Raúl envejeció lentamente. Su cabello se volvió blanco, su piel se ajó, pero su mirada permanecía fría y distante. Nunca pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. En una de sus últimas entrevistas, realizada en 1983, un periodista le preguntó si lamentaba algo de lo que había hecho. Raúl lo miró fijamente y respondió con calma. Lamentar que, si todos gritan, yo solo los escuché. Murió en 1985, a los 63 años, de un fallo cardíaco en su celda. Sus últimas palabras, según el guardia que lo acompañaba, fueron un susurro apenas audible. El grito es eterno. Con su muerte, cerró uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de México. Pero el eco de sus crímenes continuó. En los pueblos se contaba la historia como advertencia para los niños. En las universidades se estudiaba su perfil como caso único de psicopatía. Y en la memoria colectiva, Raúl Castañeda quedó grabado como el hombre que convirtió el dolor en sonido, el miedo en archivo, y los últimos alaridos de sus víctimas en su obra personal. Hasta hoy, en algunos archivos judiciales aún descansan aquellas bobinas etiquetadas con letra meticulosa. Nadie se atreve a reproducirlas de nuevo. Son fragmentos de horror que pertenecen a un tiempo pasado, pero que siguen recordando a México que, en la década de 1960, un hombre decidió que la eternidad podía guardarse en un grito.